Si te sientes culpable, es muy probable que surja en ti la inseguridad o toda una serie de dudas internas que te hacen cuestionarte a ti o a la situación. Es normal que todo esto te genere incomodidad o que te provoque malestar, pero tienes que recordar que son precisamente aquellas situaciones que te confrontan, que te desafían o que te incomodan las que más aprendizaje te van a traer y más potencial de crecimiento. Pero para poder ver este diamante en bruto que se encuentra ante esa oscuridad en la que te ves ahora, tienes que dejar de ver lo que te surge internamente como bueno o malo. Los pensamientos y las emociones no están ahí porque sí. Todas cumplen una función, todas tienen una intención. Y en este sentido, todas las emociones y todos los pensamientos te pueden ser útiles porque te pueden ayudar a mejorar, a cambiar, a hacer algo diferente, a aprender algo nuevo, o bien te pueden ser inútiles porque te pueden bloquear o limitar de alguna manera. Es entonces cuando tienes que observar toda esa culpa que te surge o todas esas dudas, esa inseguridad, hacia dónde te llevan, cuál es la intención que hay detrás. Porque para ti puede ser súper útil si, por ejemplo, todo ese cuestionamiento interno y esa culpabilidad te lleva a ver qué es lo importante para ti, cuáles son tus valores, cómo te hubiera gustado actuar y cómo te gustaría actuar a partir de ahora, ¿no? Quizá te permite ver cosas que hasta el momento no habías visto, te permite empezar a integrar ciertas aptitudes que hasta el momento no tenías, como a lo mejor tener paciencia, saber escuchar, saber decir las cosas de otra manera, pensar un poco más antes de actuar. Y precisamente, a lo mejor todas esas conclusiones a las que llegas no hubiesen sido de otra manera posibles si no fuera por medio de ese cuestionamiento y esas dudas internas que surgen a través de la culpa. En ese sentido, la culpa y la duda interna puede llegar a ser muy útil y muy funcional para ti en este momento. Sin embargo, lo que probablemente hagas de una manera muy automática cuando surge esa culpa o esa inseguridad sea entrar en un bucle mental donde te enganchas y empiezas a juzgarte o a luchar contra ti o contra la situación. O puede ser que te vayas a un pasado enganchándote ahí, tratando de ver cómo podrían haber sido las cosas diferentes o rechazando lo que ha sucedido, lo cual es bastante inútil porque el pasado ya no puede modificarse. También es probable que te vayas a un futuro y anticipes toda serie de aspectos negativos que pueden suceder y además te los creas, lo cual tampoco te sirve de nada porque el futuro aún está por escribirte y el futuro no depende de lo que ha sucedido en tu pasado, sino que depende de lo que aquí y ahora decidas hacer con tu situación. Esa es la clave. Algo también que es muy probable que hagas cuando te surja esta sensación de culpabilidad o este cuestionamiento interno, sea que entres a juzgarte, a criticarte, a machacarte, a autoexigirte por los fallos que has cometido. Y es precisamente como si no estuviera permitido en tu realidad equivocarte, fallar o cometer errores. De nuevo, esto no te sirve de nada, no te es útil, porque la culpa trae inherente ese castigo. No es raro que esto te suceda, pero precisamente ese castigarte te está llevando a algún lugar que te ayude en la situación, te está funcionando de alguna manera. Es mucho más útil si empiezas a ver los errores como aprendizajes, porque ninguno de nosotros, ni tú ni nadie, ha aprendido cuando todas las cosas han ido fenomenal y estábamos a gusto de todo el mundo. Es precisamente cuando nos hemos cuestionado a nosotros mismos, cuando algo no ha ido bien, cuando hemos sentido cierta incomodidad, es precisamente todo eso lo que nos ha llevado a abrir una puerta que hasta el momento no nos habíamos acercado a mirar. En ese sentido, es cuando todo ese cuestionamiento interno y esa culpa está orientada a algo que te ayude a mejorar, que te ayude a crecer, que te ayude a aprender algo, ¿no? Pero vamos a seguir con cuándo no es útil todo esto que te surge. Y aquí presta atención porque es muy común que muy probablemente estés más centrado o centrada en lo que pasa a tu alrededor, en lo que otras personas piensen o en la reacción de tu entorno, ¿no? Y es
ahí cuando todo lo que te surge, toda esta culpa y esta inseguridad realmente viene por no cumplir las expectativas o los deseos de otras personas. Y entonces, al final, acabas haciendo lo que a esas personas les gustaría que hicieras o lo que esperan de ti, en lugar de lo que tú realmente sientas y piensas. Y esto no es nada raro. De hecho, vivimos en una cultura que nos ha condicionado desde que hemos nacido para que tratemos de encajar en las expectativas de otras personas, empezando por tu familia hasta tu pareja, tu entorno laboral, tu entorno social, para que tratemos de encajar en unos estándares preestablecidos ante la sociedad y para, sobre todo, buscar la aceptación de los demás y de nuestro entorno a toda costa, aunque eso en última instancia haga que te falles a ti mismo y que no seas coherente con lo que quieres hacer. De nuevo, todo esto es muy inútil. ¿Qué sería lo más útil en esta situación? Precisamente darte cuenta, entender y aceptar que ser coherente contigo mismo, seguir tu camino, va a conllevar inevitablemente que alguna persona o más de una se enfade contigo, no te entienda, no te comprenda, te juzgue, te critique, se vaya de tu lado, te abandone. Y precisamente es todo ese miedo que te surge, que te pasa a ti y nos pasa a todos, lo que no te permite tomar las decisiones que quieres tomar. Porque todos tenemos miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a que no nos comprendan, miedo a la soledad, miedo a no ser suficientes, miedo a fallar. Pero precisamente no te han enseñado a cómo relacionarte con todos estos aspectos incómodos que traes de por sí la vida. Y lo más útil en estos momentos es que entiendas que caminar en coherencia contigo mismo o contigo misma y seguir el camino que tú realmente deseas, piensas y sientes, estar en coherencia contigo, va a conllevar inevitablemente dolor, sí o sí. Y lo único que más te puede servir es que aprendas a cómo relacionarte de una manera que te cuide en todas estas situaciones que te van a doler, cómo aprender a tratarte bien ante esas circunstancias, cómo aprender a estar de tu lado y no contra ti, cómo aprender a ser un equipo contigo, sobre todo en las malas, cómo aprender a darte todo aquello que necesitas de tu exterior, cómo aprender a ser tú el que se dé esa aceptación, la que se dé esa comprensión, la que se dé ese reconocimiento, la que se permita fallar y cometer errores. Cuando empieces a dártelo tú, vas a dejar de estar necesitándolo de afuera. Y es eso en lo que más te conviene centrarte, porque es lo que más te va a empoderar y lo que más realmente te va a ayudar, porque al final eres tú contigo. Y esa relación es la que más tienes que aprender a cultivar por encima de las demás. Te voy a dar unas claves que te van a ayudar a relacionarte de una manera diferente y más útil con la culpa, con la inseguridad y esas dudas que te surgen en estos momentos y de aquí en adelante, ¿no? La primera, por ejemplo, sería que empezaras a detectar cuáles son aquellas situaciones que hacen que te surja toda esta culpa, toda esta inseguridad. ¿Hay alguien, por ejemplo, a quien te sientas forzado o forzada a satisfacer? ¿A quién no te permites fallar? Y que te preguntes, ¿y por qué? Otra clave sería que tuvieras en cuenta que es normal sentir lo que estás sintiendo, que a todas las personas nos pasa y que todos necesitamos que nos acepten, que nos comprendan, que nos validen y que nos amen, al fin y al cabo, ¿no? Pero tienes que darte cuenta que esta es otra clave de cuándo estás tratando de que sean otras personas las encargadas de cubrir estas necesidades. Porque ahí es cuando estás entregando tu poder al exterior y es entonces cuando tienes que retomarlo y tratar de ser tú el que se dé aquello que necesitas. Otra clave importante sería que empezaras a observar y a detectar y conocer cómo sueles reaccionar cuando surge toda esta culpa y toda esta inseguridad. ¿Te sueles ir al pasado y engancharte en todo lo que podría haber sido diferente, juzgándolo y rechazándolo de alguna manera?
O quizá te sueles ir al futuro anticipando cosas negativas. ¿Cómo te tratas? ¿Te permites fallar o te juzgas y te criticas, te automachacas? ¿Cómo es ese trato? Otra clave sería que después de identificar toda esta manera que tienes de relacionarte y de reaccionar ante lo que te surge, sería preguntarte, ¿todas estas respuestas me son útiles o no? Y si no lo son, ¿de qué manera no lo son? ¿De qué manera me están limitando o bloqueando? Otra clave, muy importante también, sería preguntarte, oye, ¿hay alguna función, alguna intención oculta tras esta culpa y estas dudas que me pueda ser útil? No sé, quizá, por ejemplo, aprender a pedir perdón, aprender a ser más paciente, aprender a respetar. Si has detectado algo útil a lo que te pueda llevar todo esto que te surge, algo de lo que antes no te habías dado cuenta, otra clave sería que en este momento dieras las gracias a toda esa culpa, a toda esa inseguridad que te ha surgido, porque es precisamente la vía que te ha permitido ir hacia adentro y ver cosas que hasta el momento no habías visto, y entonces poder empezar a ponerlas en práctica. Otra clave muy importante sería que pensaras en alguna persona a la que amas mucho y te preguntaras, si estuviera pasando exactamente por la misma situación que estás pasando tú, ¿qué le dirías? ¿Cómo le tratarías? ¿Cuál sería tu intención? ¿Ayudarle o te pondrías en su contra? Bien, ahora imagínate que fueras tú esa persona a la que tanto amas y está en la situación en la que te encuentras, obviamente. ¿Puedes probar a tratarte a ti de la misma manera que tratarías a alguien a quien amas? ¿Tratarte con la misma intención de ayudarte? Dirígete las palabras que les dirigirías a alguien a quien te importa de verdad y que está pasando por esa misma situación que tú. Y cuando pruebes a hacer esto, pregúntate, ¿esta manera de tratarme ante esta situación me es útil? Y si es útil, ¿de qué manera me es útil? ¿En qué lo notas? ¿Te es más útil que lo que sueles hacer de normal? Estas son algunas claves para que empieces a estar así más atento, más atenta, más consciente de hacia dónde te lleva esa manera de relacionarte con la experiencia, porque es aquí y ahora lo que decidas hacer lo que va a determinar tu experiencia, no lo que haya pasado ni lo que vaya a suceder. El camino o el proceso a veces es mejor de la mano con alguien que te pueda entender y que te pueda guiar. Así que si quieres que sea yo la persona que te acompañe, que pueda acompañarte para que descifres cuáles son esos aprendizajes que están por ahí escondidos en tus experiencias, aprender a relacionarte de una manera más útil, que te empodere mucho más ante esas situaciones que te generen dolor y que puedas aprender a conocerte, aprender a conectar con cuáles son tus valores, tus aspiraciones y a cómo dirigirte hacia ahí, aprendiendo a sostenerte en todo lo que pueda surgir por el camino, estoy aquí para ti y estaré encantada de crecer contigo. Puedes contactarme al correo plenamente550@gmail.com o bien puedes escribirme un mensaje al teléfono 644 17 25 68. Ha sido un placer y espero que estés muy bien. Te abrazo allá donde estés.